Después de un cucaracho, aparece un buen muchacho. Un omega que nunca recibió afecto y no tiene ni la menor idea de lo que es el amor, confunde el placer y los tratos agresivos con el significado de amar, hasta que un día un alfa maravillosamente perfecto se presenta en su vida para brindarle un amor puro e incondicional. Esta es la historia de Han Jun-tae, quien vivía con su madre, una trabajadora nocturna que trabajaba de día. Aunque la señora aparentaba ser muy amable, realmente odiaba las feromonas de sus clientes. Cuando Jun-tae le entregó el informe médico de la escuela y su madre vio que su segundo género era omega, más que enojarse por descubrir su rasgo, le habló con una voz amigable y una sonrisa amable, pues ella estaba dispuesta a enseñarle todo. En ese momento Jun-tae estaba feliz, pensaba que por fin su madre lo querría, pero no fue así. Al cumplir la mayoría de edad, su madre le obligó a trabajar de lo que ella trabajaba. Básicamente lo estaba vendiendo. Cuando aquel viejo decrépito estuvo a punto de tomarlo, consiguió empujarlo y apenas pudo escapó de las garras de su madre. La mirada sin culpa de su dichosa madre no dejaba de aparecer en su cabeza mientras corría y corría. Al llegar de noche a una calle concurrida tenía hambre y estaba mareado. Aunque muchos pensarían que al huir de su madre encontraría la paz, no estaba ni cerca de su realidad. Al tropezarse por lo débil que estaba, cayó sobre un hombre aparentemente amable y pensó que él podía ayudarlo, pues justo en ese momento su estómago sonó. Fueron a un motel y el señor le compró comida, mientras se reía por el gran rugido que dio el estomaguito del omega. Cuando terminó de cenar, el señor le ordenó que se aseara, dado que no le dejaría huir después de comer, pues nada es gratis en esta vida, y si recibe algo debe aprender a cómo devolverlo. El latir de su corazón era tan fuerte que nublaba su mente. Tae creía que eso significaba ser amado sin ninguna clase de deseo, una simple mentira que se decía a sí mismo. Al despertar, el viejo ya se había ido y le había dejado una buena cantidad de dinero que le hizo entender la realidad, pues en el pasado temía tanto terminar como su madre, y al final esa vida fácil fue la que él eligió. En el presente, Jun-tae tenía una pareja llamada Ji Hwa-jung, que era muy agresivo con él. Después de una larga noche juntos, el omega había quedado como dálmata de tantas marcas, y como ya estaba harto de terminar así, terminó la relación con su compañero, y sin más explicaciones escapó para que nunca más se vuelvan a ver. Estaba tan concentrado pensando en un lugar para quedarse unos cuantos días, que no se dio cuenta que su antigua pareja le había seguido. Lo jaló del cabello para detenerlo, pues no dejaría que termine su relación después de haberlo acogido cuando era todo un mendigo. Las personas ni siquiera podían ayudarlo por la cantidad de feromonas que ese tipo estaba emitiendo. Y cuando el desgraciado estaba a punto de golpearlo para que, según él, entre en razón, un alfa lo detuvo a tiempo. Y aunque la mierda no quería que se entrometa, el alfa, al emitir feromonas desafiantes, le dijo amablemente que se largue de ese lugar. Hwa-jung no pudo hacer nada frente a unas feromonas tan fuertes, y se tuvo que ir pensando que aquel alfa también estuvo con Jun-tae. Aquel alfa se llamaba Lim Woo-seok, y estaba preocupado que la cantidad de feromonas que se habían emitido hayan afectado a la omega. Al mismo tiempo, Tae estaba molesto por todo lo que había pasado, y encima su ciclo de calor aún se mantenía presente. Al escuchar que Woo-seok lo llevaría a un hospital, se negó rotundamente. No podía gastar el poco dinero que tenía con las facturas médicas. Le aseguraba que era algo pasajero y pronto mejoraría. Realmente estaba bien, diciendo todo eso al caer inconsciente. En la casa de Woo-seok, la tía de la limpieza ya se retiraba, mientras el alfa estaba un poco más tranquilo, después de haberle dado, creo yo, supresores al omega para calmar el celo, y ahora tenía que verificar si había surtido efecto. Al llegar, la habitación estaba llena de feromonas y estaba a punto de perder su cordura. Jun-tae había vomitado las pastillas y el celo había avanzado. Aunque Woo-seok pudo controlarse, se veían todas las marcas que el omega tenía por todo su cuerpo. Sin darse cuenta, Jun-tae lo atacó y por más que el alfa trató de detenerlo, era demasiado tarde. Su hermosura y el exceso de feromonas hizo que Woo-seok ayude a Tae a sobrellevar su ciclo de celo. Al día siguiente, Jun-tae despertó sobre un edredón tan cómodo y un excelente aroma, que le hizo pensar por un momento que se encontraba en un motel carísimo de París. Pero al recordar todo lo que pasó la noche anterior, estaba avergonzado por menudo accidente que solo se ven en los dramas y en los manguas. No sabía dónde estaba y había perdido la memoria después de que el cucaracho lo tomó del pelo. Saben, me da mucha pena pensar que no es la primera vez que tiene estos accidentes y termina en esta situación. Con el sonido de la puerta, vio a un hombre llegar mientras se disculpaba por no haber tocado la puerta. Si bien su rostro le parecía familiar, Tae no recordaba dónde lo había visto. Antes de aclarar el malentendido, primero comerían algo. Así que ahora comencemos por la familia de Woo-seok. De tener un pequeño hospital benéfico, The Group se convirtió en una gran corporación, dirigidos por una madre con magníficas habilidades en gestión y un padre famoso por sus excelentes habilidades médicas. De ellos, Woo-seok fue su primer y único hijo. A diferencia de los padres que exponen a sus hijos a los medios de comunicación, ellos decidieron esconderlo, lo cual sirvió como material para que la gente aburrida de su vida los criticara. En Reddit, un supuesto compañero había salido diciendo: soy el malo por decir que el hijo de The Group era un abusivo y amenazaba a muchos niños. Soy un beta y estuvimos en la misma escuela secundaria. Veía todos los días cómo el hijo único de esa corporación alardeaba de ser un alfa, mientras golpeaba y amenazaba a sus demás compañeros. Así, rumores y rumores sin fundamentos no dejaban de crecer. En el presente, Jun-tae se daba cuenta que esa persona lo salvó el día anterior
señor y se atormentaba a sí mismo al no saber si con el poco dinero que tenía ahorrado podía pagarle por su ayuda. Por otra parte, Woo-seok estaba preocupado de que la comida no sea de su agrado, pero no era el caso. El Omega estaba tan preocupado que terminó comiendo en exceso y ahora no sabía si agradecerle al Alfa, pues tenía tanto miedo de que le pida alguna clase de compensación extraña. Apenas que recibió una taza de café, Juntae evitaba todo el contacto visual y muy nervioso se disculpaba, ya que no sabía que su ciclo de celo le llegaría repentinamente. Además, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal que no lo demande, pues no tenía dinero ni para comer. Woo-seok se disculpa, nunca quiso reírse por lo lindo que se veía pensando tan diligentemente, pero si realmente haría cualquier cosa que le pida, Woo-seok le pregunta que si no tiene un lugar a donde ir, puede quedarse en su casa, ya que durante el día estaría cómodo quedándose junto a la tía de la limpieza. Aquella oferta tan tentadora incomodaba a Juntae, ya que toda la gente que hasta ahora le había propuesto darle un techo en donde vivir eran alfas interesados no solo en sus feromonas, sino también en su cuerpito. Al negarse, Woo-seok se lo tomó con calma y no le obligaría. Sin embargo, el Omega era consciente de que no tenía dónde quedarse y mucho menos dinero. Además, si él se había negado, no entendía por qué el alfa tenía una expresión tan desesperada. Así que por el hecho de no tener un lugar en donde quedarse, accedió al alojamiento hasta encontrar un nuevo lugar a donde ir. Woo-seok estaba rebosando de alegría como un lindo cachorrito cuando ve a su dueño, mientras le agradecía por haber confiado en él. Por lo dulce y amable que era, hacía que el cocoro de Tae latiera con mucha intensidad y se preguntaba a sí mismo si se había vuelto loco o qué le pasaba a su corazón. ¿Acaso aún había aprendido después de todo lo que le había pasado? Woo-seok se daba cuenta de que nada había cambiado desde la primera vez que lo conoció, pues al verlo aún seguía haciendo que el corazón le duela tanto. El padre de Woo-seok hacía visitas benéficas todos los meses en una localidad apartada, y muchos mayores estaban agradecidos por su noble ayuda. En ese momento, el doctor le presentó a su pequeño hijo, un adulto que jugaba con él hace unos cuantos años atrás. El pequeño Woo-seok era muy amable, pero también muy inquieto, y por lo aburrido que estaba, caminaba entre las casas, saludaba a lindos gatitos, y aún así estaba muy aburrido. En el momento que escuchó un pequeño llanto y se acercó a ver, nunca imaginó que vería un niño tan bonito. Al darse cuenta de que el pequeño estaba a punto de huir, Woo-seok lo detuvo para que puedan quedarse junto a él. Eso le alegraba bastante. Quería ir con el niño al parque infantil que estaba cerca, pero el pequeño no decía ni una palabra y se preguntaba si tal vez no podía hablar. Aburrido sin alguna respuesta, se quedó mirando y mirando al niño hasta darse cuenta de que sus ojos eran realmente hermosos. Cuando el pequeño Tae mencionó una palabra, el pequeño elfita aprovechó en preguntarle su nombre. Lamentablemente, en ese momento ya lo estaban buscando y tenía que irse. Aquel hermoso niño se presentó como Han Juntae y esperaba que puedan volver a verse la próxima vez. Esa noche, apenas que Woo-seok llegó a casa, se durmió completamente. Deseaba tanto acercarse y conocer al pequeño Juntae que esperó hasta la próxima visita. Cuando vio por primera vez su sonrisa tan brillante, algo en él le decía que tenía que proteger esa sonrisa, y se arrepentía por no haber tomado una buena decisión en ese entonces, pues quizás la relación que tienen habría sido diferente. Ambos niños forcejeaban, ya que Woo-seok solo quería saber cómo se había hecho todos esos moretones, pues él sabía que no era por una caída, y quería llevarlo para que su padre le dé alguna clase de tratamiento. Pero al ver que su madre estaba hablando con el doctor, Juntae se negó. Él no iba a lugares concurridos y cuando la alfita trató de insistir, Tae llorando le pedía que no se preocupe, al mismo tiempo que escapaba de ese lugar. De regreso a casa, el Doc quería saber si su hijo se había divertido, mientras el pequeño solo pensaba en disculparse la próxima vez que se encuentren. Woo-seok regresó a casa llorando y la ansiedad que sentía solo fue en aumento, pues aunque su madre estaba en desacuerdo, su padre ya había decidido mandarlo a estudiar en el extranjero. Esos últimos momentos que pasaron juntos fue el último día para ambos, y cuando se volvieron a reencontrar, Woo-seok dudaba en preguntarle si se acordaba de él, o si tal vez lo reconocía, pues no sabía si Juntae estaría feliz de verlo después de tantos años. Regresando al presente, Tae estaba aburrido, habían pasado unos días desde que le dejaron quedarse. El señor Woo-seok, así es como Tae lo llama, se iba al trabajo muy temprano por las mañanas y cuando él abría los ojos lo único que encontraba era una nota en el escritorio de que por la noche se volverían a ver. Ya se había acostumbrado a ayudar a la tía de la limpieza con los quehaceres de la casa y como por la noche estaba solo, se sentía solito en la enorme casa. Como nunca había subido al segundo piso, la curiosidad lo lleva a echar un vistazo. El segundo nivel era muy espacioso, tenía una gran terraza que parecía un patio e incluso había una gran piscina, y al ver una habitación que no había visto, obviamente se dirige a inspeccionar. En la habitación había un aroma que se le hacía familiar, pero no recordaba de dónde. En eso que miraba los libros, vio un cuadro de fotografía y tenía curiosidad por el niño que salía en ella. Por la sorpresa de la llegada de Woo-seok se le cae el cuadro, y al escuchar algo de ruido se dirige al segundo piso. Tae se había tropezado del susto y se había torcido el tobillo. Pese a que el alfa quería llevarlo al hospital, Tae se negaba por lo nervioso que estaba y se disculpaba por haber dañado su cuadro. Aprovechando que Woo-seok estaba preocupado por él y no por el cuadro, le pregunta si la persona de la foto era él
cuando era joven. Muy nervioso, el alfa le confirma. Esa era en la época que acompañaba a su padre al trabajo social, y la persona a su lado es un niño muy lindo que conoció en ese lugar. Al darse cuenta de la confusa situación, Tae se emociona al reconocerlo. Al mismo tiempo, Woo-seok le confirma que lo estuvo observando por un tiempo, y como era el mismo de pequeño, no sabía si podía acercarse a él. Sin embargo, le alegra mucho que ahora lo haya recordado, pues lo extrañaba tanto que cuando se volvieron a reencontrar quería confesarle todos sus sentimientos, pero ahora solo se disculpaba. Para entender por qué Tae estaba con tantos moretones, regresemos al pasado. La primera vez que se conocieron, mientras Tae veía cómo se alejaba, llegó su madre con un palo en la mano. Ese día fue una de las pocas veces que intentó escapar de las agresiones de su madre, y ese mismo día su madre estuvo a punto de acabar con su pequeña vida, ya que después de todo lo que recibió ni siquiera podía moverse y solo tenía el recuerdo del pequeño Seok para que vuelvan a verse. Juntae llorando le decía que también lo había extrañado muchísimo. Con una sonrisa y tomándolo del rostro, Woo-seok le pedía un simple abrazo. Tae se lanzó a abrazarlo tan fuerte que podía escuchar los latidos de su corazón, pero cuando el alfa también quiso abrazarlo, el omiguita lo apartó rápidamente, pues quería un abrazo 100% real de Faye. O sea, ¿qué le estaba pidiendo? Camuflado con abrazos, pero por lo nervioso que estaba, el omiguita dudó, hasta que Woo-seok le aclaró que él también estaba interesado en él sin respeto porque gustaba de él. Además, si harían la fusión, quería que sea porque Tae correspondía a sus sentimientos. Tae le dio permiso y pasaron momentos muy pero muy lindos, hasta que el alfa rompió su límite de cordura, de todo el amor que desbordaban, y mientras ambos se decían cuánto se amaban, terminaron anudándose. Un poco de cultura general en los Omegaverse es que los nudos vienen de parte de los alfas para poder asegurar la gestación del omega, pues en algunos casos aumentan las posibilidades de embarazo. Después de tantos años del día que se conocieron y estuvieron separados por mucho tiempo, al final ambos estaban destinados a reencontrarse de nuevo. Había pasado un tiempo desde que empezaron a salir. Esa noche tenían una cita, pero Woo-seok se estaba demorando demasiado, hasta que lo sorprende por la espalda. Había llegado tarde porque le tenía un lindo regalo. El papucho de la alfita seguía siendo igual de dulce que al inicio. Aunque era incómodo para Tae, estaba más feliz que nunca. Mientras se dirigían al restaurante, un señor desconocido les tomó unas fotos. La cena era un lugar realmente hermoso y Tae aprovecha en preguntarle si ese día era un día especial, por todo lo que le había preparado y toda la ropa que le había comprado. Mientras, Seok dice solo consentirlo porque últimamente ha estado muy ocupado. Además, se veía muy lindo con toda esa ropa. Estamos de acuerdo. Sin embargo, Juntae se siente incómodo sin alguna razón por todo lo que estaba recibiendo. Mientras transcurría la cena, Woo-seok sorprende a su pareja con el hecho de que sus padres querían conocerla, pues como él era el único hijo, estaban muy interesados. Pero al ver lo confuso que estaba el omega, entiende que quizás les sea una carga y podía negarse. Sin embargo, según Tae, tenía muchas ganas de conocer a sus padres, pero lamentablemente no le duró mucho las ganas por lo nervioso que estaba. Sobrepensaba más al creer que él no sería del agrado de los padres de Woo-seok. En el momento que Tae recibió un mensaje, quedó sorprendido y le pidió al alfa que entre primero. El mensaje era de alguien que conocía su pasado. Le había enviado fotos y videos para ver si la persona con la que estaba lo aceptaría si siguiera todo ese material. Se preguntaba sobre quién podría ser la persona que le envió todas esas fotos, y cuando Woo-seok lo llamó, entró a la reunión. Sus padres estaban sorprendidos al ver que su hijo mostraba por primera vez interés en alguien, y por eso tenían tanta curiosidad de conocer a Tae. Los padres de Woo-seok eran muy amables. Estoy segurísima que la madre es alfa y el padre es omega. Ellos querían saber qué era lo que le gustaba de su hijito. Tae estaba enamorado de Woo-seok por lo dulce que era, y sabía que en cualquier momento él lo protegería. Además que era muy guapo. Bueno, eso ya todos lo sabemos. ¿Cómo no si la madre dice haber trabajado duro en su preparación? Señora. Woo-seok se disculpaba por el comportamiento de sus padres. Sin embargo, para Tae no había ningún problema por lo divertido y amables que eran. Al terminar la cena, nuestra parejita estaba paseando por la playa, mientras hablaban de que los padres de Woo-seok estaban felices de tener otro hijo. Como en la cena, Juntae dijo estar muy enamorado de su pareja porque lo protegería sin importar lo que pase. El alfa confiesa que desde la primera vez que lo vio, deseó protegerlo, y ahora él quiere ser quien lo protege hasta el final. Por ese motivo, quiere casarse con él. Tae le atormentaba su pasado y se preguntaba si los sentimientos de Woo-seok cambiarían si llegaba a enterarse. Por ese motivo, no podía aceptar su propuesta, pues sentía que no era lo suficientemente valioso como para que alguien se preocupe por él. A pesar de ello, para Woo-seok solo era necesario cuidarlo y amarlo con más fuerza, ya que él se convertirá en alguien en quien pueda confiar. Finalmente, Juntae aceptó su propuesta y tuvieron una linda boda. Tiempo después, toda la familia estaba reunida y la madre tenía curiosidad de cuándo harían los planes para tener hijos. Al terminar la reunión, el padre le dio unos consejos a Woo-seok y se despidió. Por otra parte, Juntae estaba con el estómago revuelto y creía que era por los nervios de la visita de sus padres. Si bien el alfa quería llevarlo al hospital, Tae se negaba rotundamente, y por lo sensible que estaba, le dijo que no debe gastar dinero solo porque era adinerado. Escuchando un pequeño quejido, Woo-seok pensó que Tae estaba muy mal, pero no. Él estaba llorando porque nunca quiso reaccionar de esa manera. El esposito de Woo-seok es el más lindo, consolando a su
Omeguita. Por más que hubo quejas y enojos, al final fueron al hospital. Escuchando todos los síntomas del paciente, para el doctor era algo muy natural por los síntomas del embarazo. Juntae estaba impactado por las 23 semanas de embarazo y el bebé aún no se había mostrado. Según el médico, el niño se escondía por la inestabilidad de la madre y aunque no era un síntoma común, no debía preocuparse. Ahora solo debe descansar y dejar que su pareja lo cuide. El pobre Tae no creía que tenía 6 meses de embarazo y su barriga ni siquiera haya crecido, pero dejando todo eso de lado, no quería ser como su madre. Por lo sorprendido que estaba, Woo-seok trata de calmarlo, de que ambos estarían bien. Además, como ahora debía comer bien, podían celebrar esa noche. Por cómo lo rechazó y se alejaba del vehículo, el alfa trataba de detenerlo para calmarlo. Sin embargo, el omega no estaba preparado para ser padre y no podía estar contento a pesar de que su pareja esté a su lado. Considerando que quizás no quiera ver a su hijo, no podría vivir si Woo-seok lo abandona, ya que por la forma en que creció no podía garantizar la felicidad del niño, ya que si un niño no es bienvenido, lo correcto le era no llegar a esta vida. La voz de su pareja le hace reaccionar, pero ahora necesitaba respirar un poco y quería estar a solas. Por su parte, Woo-seok pensaba que Tae ya no estaba enamorado de él. Suplicándole de rodillas le prometía esforzarse más con tal que no se aleje de su lado. Sin embargo, el omega necesitaba un tiempo a solas. En un parque para niños veía cómo un padre y su hijo jugaban felices. Esos bellos momentos le hacía recordar los lindos momentos con su madre. Llorando, se arrepentía por haber salido de esa manera y al escuchar su móvil pensó que Woo-seok ya lo estaba llamando. Sin embargo, era un número desconocido, así que colgó la llamada para irse a su casa, hasta que alguien le reclamó por ignorar la llamada. Era el cucaracho y quería una sonrisa por el reencuentro. Veía cómo Tae se había vuelto más bonito por todo el dinero que ganaba el tipo con el que estaba. Juntae lo aparta y quiere que deje de acosar. Sin embargo, el cucaracho le reclama por haberle dado todo y aún así decidir huir. Así que ahora tenían que volver, ya que si él contaba su pasado, su vida acabaría. Por como Tae rechazaba regresar a esa antigua y horrenda vida, el hijo de su puta madre lo abofetea para que recapacite, pues si ahora liberaba feromonas, aseguraba que el omega estaría arrastrándose a él. Por cómo reaccionaba a sus feromonas, el cucaracho se daba cuenta de que Juntae estaba embarazado, y si hubiera sabido que él podía quedar embarazado, no lo habría dejado escapar hasta que tenga a su hijo. No obstante, Juntae prefería 1000 veces estar con San Pedro antes de permanecer junto a él. Eso le traía recuerdos al cucaracho de cuando su padre le reclamaba por lo inmaduro que era. Al parecer, todos los problemas con su padre eran ocasionados por su hermano menor. Regresando a Tae, el desgraciado lo lastimaba por haberle mirado feo. Por otro lado, Woo-seok recordaba cómo su padre le aseguraba de que Tae estaba embarazado, y como no se le notaba, él fue quien le recomendó ir al hospital, ya que Woo-seok era la única persona en la que Tae podía confiar. A pesar de ello, se culpaba por todo lo que estaba pasando, pero no era momento para sentir culpa. Primero tenía que ir por Tae. Saliendo del edificio, escuchó sonidos extraños y vio cómo él estaba golpeando a su omega. Sin pensarlo, se lanzó para salvar a Tae, mientras el cucaracho se mofaba de que no seguía con San Pedro por unos golpes tan simples. Y por más que haya sido golpeado, nada cambiaba de que Juntae trabajó y se arrastró para él. Esa fue la gota que rebalsó el vaso. Woo-seok lo golpeaba y golpeaba sin detenerse, y solo se detuvo al escuchar que Tae estaba preocupado por su bebé. Irían de inmediato al hospital hasta que el cucarachón se lanza con un objeto filudo para lastimarlo. Woo-seok lo detenía recibiendo todo el daño por ambos, y cuando el tipejo los volvería a atacar, un grupo de policías lograron derribarlo a tiempo. En la sala de emergencias, Woo-seok nunca se despegó de su lado. Minutos antes, los policías le habían informado que el cucarachón tenía antecedentes por problemas relacionados al señor Han Juntae de los últimos 3 años aproximadamente. Además, se había confirmado que el cucarachón estuvo amenazando a la omega por mensaje de texto a través de un móvil desechable. El alfa estaba tan arrepentido por no haber llegado a tiempo y por haber soltado su mano. Gracias al cielo, Tae no estaba tan grave como para que sea hospitalizado, pues el bebé estaba tranquilo y muy aferrado a su padre, así que ahora solo tenía que descansar. El omeguita estaba preocupado y se culpaba por la herida de su esposo, que aún estaba sangrando, mientras este solo trataba de ocultarlo. Además, se sentía tan poco confiable de que Juntae no confía en él, aparte de culparse por no haber llegado a tiempo. Sin embargo, antes de conocer a Woo-seok, Tae no sabía lo que era recibir amor y pensaba que las relaciones que tenía eran lugares seguros, pero nunca fue así. Lo mismo pasó con su madre, que aún odiando ese tipo de relaciones se aferraba a ellas, y por mucho tiempo pensó que eran iguales porque tenían la misma sangre. Pero ahora todo estaba bien, ya que Woo-seok le había enseñado el verdadero significado de ser amado. Su alfa confiesa que lo seguiría amando a pesar de ser rechazado. Sin embargo, ahora solo quería protegerlo, a él y a su hijo, para que sean muy felices. Cuando sus padres se enteraron de toda la historia, los apoyaron, mientras su madrecita tenía tantas ganas de rebanar al cucaracho. Estuvieron hablando por videollamada por mucho tiempo, esperando que se cuiden mucho, hasta que de un momento a otro Juntae sintió algo raro en su estómago y no era dolor. El bebé se estaba moviendo. Ya quería hablar con ellos de todo lo que estaba escuchando. Tae entendía que su bebé se estuvo ocultando por miedo a desaparecer, y aún así estaba muy agradecido de que haya llegado a su vida. Pese a eso, Woo-seok sabía que su hijo entendía los miedos de su papacito, pues ahora ya estaba listo para ser un gran padre.
El baby fue dotado bendición para liberar todo el odio y ambos estén llenos de bendiciones. Ambos padres estaban tan felices y emocionados que literalmente terminaron desbordando no solo felicidad, eso sí, todo con su debido cuidado, ya que podría ser peligroso para el bebé. Sus días llenos de paz les hicieron olvidar todo el pasado, y sin darse cuenta su barriguita ya estaba enorme. Repentinamente llegó el día del parto, y aunque el omeguita tenía mucho miedo, su esposito permaneció junto a él para tranquilizarlo. Al llegar la hora de la cirugía ya no faltaba nada para que se encuentren con su bendición. En casa toda la familia estaba feliz por el nacimiento de un bebé tan hermoso como su padre, abuela, padre e hijo. Una prueba de que la genética es bien fuerte en esa familia. El nombre del pequeño había sido escogido. Se llamaba Jungwoo, que significaba rico y generoso. La sonrisa del pequeño Jungwoo era igual de linda que la de su papacito Juntae. Pasó el tiempo con tantas cosas buenas como cosas malas, ya que circulaba el video de una supuesta pelea de 2 alfas por 1 omega, y los comentarios negativos empezaron a aparecer. Sin embargo, videos polémicos, confesiones y pruebas de las antiguas parejas del cucaracho salieron a la luz. Por ende, todos los medios olvidaron el video de la pelea y se dedicaron a criticar al cucaracho, quien antes era un actor famoso. La vida de una pareja casada se volvió muy refrescante con todo el cuchiplancheo que tenían. Juntae le agradecía tanto a su pareja por haberle enseñado el amor verdadero, mientras se decían lo mucho que se amaban. Y fin, qué lindo, 100% comprobado. Después de un cucaracho aparece un buen muchacho. Una historia realmente hermosa, donde nos muestran el significado de amar, ya que no solo por estar con una persona significa que esa persona te ame. Ya sabes, no te olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones, darle like si te gustó el video y compartirlo con tus amigos que les gusta el BL. ¡Nos vemos!